Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestras noches de webinar, ¿no? En esta oportunidad vamos a conversar un excelentísimo tema que a todos nos apasiona, creo yo, el de cultura e inocuidad. Es un tema que, bueno, es bastante latente, eh, que creo que actualmente es algo que es bastante movido en las organizaciones, bastante tratado, ¿no? Y que en teoría es también bien complejo. ¿Sí? Vamos a hablar sobre lo que es la cultura de inocuidad en acción. En este caso vamos a estar con Elda Almazán, quien es química en alimentos, es profesional con formación avanzada en HACCP, en gestión de fraude alimentario, en implementación de sistemas bajo GFSI, con título en química de alimentos, y Elda ha liderado proyectos ¿Quién te manda a correr? en cultura de inocuidad y eh, proyectos de mejora continua. ¿Sí? Si pueden irme por allí apoyando, apaguen sus micros para que no haya interferencia y podamos entonces, como de costumbre, escuchamos por allí todo lo que trae de interesante y de ese aporte importante que nos va a compartir Elda. Y después, bueno, abrimos el espacio también para sus comentarios, consultas, todo debate positivo siempre es bueno, ¿no? Y vamos enriqueciendo cada uno de estos temas. Recuerden, entonces, como de costumbre, este webinar está siendo grabado, se les comparte después a través de nuestro canal de YouTube. Y estos webinars son proporcionados por Caime Consulting, que es una empresa liderada por mi persona desde acá de Perú, y pues por Keila Soteldo, quien lidera a KIM Consultores, que es una empresa que radica en Venezuela. Bueno, sin más preámbulos, vamos a deleitarnos entonces con lo que nos trae Elda en esta oportunidad con este tema. Adelante, Elda. Ya puedes compartir. El micrófono, Elda, el micrófono. Vale, gracias. Buenas noches a todos. Discúlpenme, el micro se me fue. ¿Ya me ven por ahí? Yo solo quiero confirmar. ¿Ya todos me ven? Se ve, se escucha, proyecta, Perfecto. todo perfecto. Adelante. Bueno, pues Sí. vamos a empezar con este tema de la cultura de inocuidad. El día de hoy lo que quiero es compartirles un poquito de los aprendizajes que he tenido cuando me ha tocado implementar temas de cultura. Déjenme decirles que me ha tocado, pues sí, me tocó en una organización antes de que GFSI estuviera pidiendo hacerlo de cultura, la organización se adelantó un poco y buscaba cómo implementar y mejorar la cultura. Entonces fue un cambio cultural interesante y pues de ahí vinieron muchos aprendizajes, ¿no? Y yo estaba pues en blanco cuando eso sucedió. Entonces, les puedo decir, bueno, esto ya la conocen, estoy segura. Sabemos que son valores, creencias, normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento. Esto con relación a la inocuidad alimentaria y en y y a lo largo de nuestra organización. Esta definición es la de GFCI, es la que está en el manual de GFCI y es lo que nos dice. Fíjense que en las conclusiones de GFCI nos da este parrafito que me parece súper interesante y dice, esa cultura existe mucho más allá de esas leyes escritas y esas regulaciones. Se filtra desde el nivel más alto de la entidad social y aflora desde las profundidades. Dice, puede aparecer en su totalidad al inicio, llevar años o generaciones para madurar. Esperemos que no lleve muchas generaciones, porque si no nos van a reprobar cuando sea cultura. Dice, los estándares culturales son compartidos a través de conversaciones casuales y reforzados a través de los pensamientos, acciones y hasta que se asientan en el inconsciente. Entonces, aquí que nos dice, tenemos que estar cuidadosos cuando compartimos, lo que decimos. Esas charlas informales también hablan de nuestra cultura y es importante que se los diga. La cultura ya existe en la organización. Tengan o no un programa de cultura, ya existe. Entonces, ahorita que hay que pensar en si la tengo que modificar, si la tengo que mejorar, pero siempre la tengo que modelar, porque ya existe. Hoy día ya tienen una cultura en la organización en donde están. Entonces, eso es algo, lo primero que hay que entender es cuál es mi cultura hoy día. Entonces, esto que llamamos cultura no es más que mi GPS, es mi sistema de navegación. Y pues está compuesto, ya sabemos,
que es nuestra predisposición aprendida para responder de una manera favorable o desfavorable hacia algo. Y las actitudes se influencian por nuestras creencias, y mi creencia no es más que mi convicción cuando yo considero algo verdadero, basado en mi experiencia, mi educación, y influencia a las personas a nuestro alrededor. Estas dos actitudes y creencias funcionan como nuestro mapa en esto del GPS. Es un mapa, y nosotros con nuestros comportamientos ya llevamos a la acción, que son los vehículos. Es lo que hacemos, la respuesta a nuestras creencias y a nuestras actitudes. Y ya lo expresamos externamente, es aquello que ya se puede ver y evaluar. Y por último, vienen los valores. Los valores son los principios fundamentales, regularmente universales, que nos guían y motivan hacia nuestras decisiones y acciones. Y pues es el destino, vamos a llamarlo así, es el destino. El valor que queremos o lo que queremos buscar es que la inocuidad sea un valor más de nuestra cultura. Entonces, no olvidemos eso, la inocuidad como un valor más de nuestra cultura. Voy a seguir adelante con esto, y pues les quiero platicar a qué se van a enfrentar. Seguramente ya se han enfrentado, pero bueno, entre otras, hay muchas más seguramente, pero son inconsistencia en auditorías, rotación de personal, verificaciones manuales que se han sido inútiles o no bien hechas, registros falsificados, complacencia, y es esa falsa creencia de sentir que todo está seguro cuando no lo está. Un énfasis excesivo en las ganancias. De pronto todos están pensando en la ganancia, ¿sí? Sí, suele suceder. Esa falta o pérdida de liderazgo también suele suceder. ¿Cómo vamos a integrar esos sistemas de gestión en la operación? Porque hay de seguridad, de inocuidad y de medio ambiente, y ese es un reto a enfrentar. Va a haber oportunidades en la comunicación, falta de recursos, resistencia al cambio, que esa es se les puedo garantizar, la mejor cultura lo va a tener. También viene la actualización tecnológica y muchas nuevas tecnologías, entonces pues tenemos que ver cómo enfrentarnos a eso. Retos para el cumplimiento de la legislación y las regulaciones. También vamos a fluctuar en la motivación del personal. De pronto van a ver que la gente todo quiere hacer y todo lo que le pidas está, y de pronto no. Nos va a pasar que el compromiso va a fluctuar, y también cómo vamos a establecer un sistema eficaz de supervisión y de seguimiento. Es otro reto. Integrar prácticas de sustentabilidad, sostenibilidad y medio ambiente, ya lo está pidiendo ISO 9001 en varias normas, y pues ya viene la enmienda para ISO 22000. ¿Cómo involucramos a nuestros proveedores y de todo tipo de servicios y de materias primas de cualquier tipo que nos pueda proveer algo, ¿no? También comunicación deficiente, actitudes indeseadas, y de pronto ya encontramos a alguien que prefiere a alguna persona, o ya pensamos que es alguien que es muy diferente con su jefe y se vuelve el preferido. Entonces también cosas como esa. Y pues bueno, hay que gestionar los riesgos. Pero para todas estas, no sé si ya se dieron cuenta, hay muchas, y dices, híjole, pareciera que hay muchos retos a enfrentar. Sí, hay muchos. Sin embargo, para eso tenemos los elementos de la cultura. Y cada uno de estos está atacado por uno de los elementos. Entonces, por eso es muy importante que vayamos entendiendo los elementos de nuestra cultura. Ahorita vamos a ver los elementos, solo quiero, antes de brincarme para allá, les quiero compartir esta, que es la ecuación de la inocuidad. Es de autoría de Frank Llanas, y básicamente nos dice, bueno, pues inocuidad es igual a comportamiento. Entonces, nos dice, si tú quieres inocuidad, tú tienes que modificar, mejorar o tener un comportamiento modelado. Entonces yo dije, bueno, vamos a usar nuestros conocimientos básicos de matemáticas, y pues, ¿qué es comportamiento? El comportamiento no es más que la suma de nuestras actitudes, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestra motivación, nuestro liderazgo, cómo nos comunicamos, cómo están los sistemas integrados, nuestros procesos, cómo se relaciona todo esto con nuestro entorno y los recursos. Entonces, eso es inocuidad. Y van a decir, ay, pues sí son muchas cosas. Sí, tal cual, son muchas cosas. Y justo por eso vienen los elementos que ustedes ya conocen y que la Global Food Safety Initiative ha establecido. Los elementos que ya los conocen son visión y misión, con sus subelementos, las personas, la consistencia, la adaptabilidad y la concientización en peligros y riesgos. Entonces,
yo no pretendo darles una clase de universidad donde, esos son los elementos. Lo que pretendo es compartirles mi experiencia en cada uno de ellos, o las cosas a las que me he afrontado, o cómo he logrado transmitir el concepto a otras personas cuando estoy buscando mejorar, crear o modelar una cultura. Entonces, también antes de abundar en los elementos, les quería platicar un poquito tenemos que llegar a un punto de conocer qué tan madura es esa cultura que yo tengo en mi organización. Hay muchos modelos, ahorita les voy a contar del resto de los modelos que existen. Yo les estoy poniendo un ejemplo tan solo, y este es el de NSF, que se llama NSF Food Safety Culture Maturity Levels. Y si se dan cuenta, va de un enfoque reactivo, donde nosotros reaccionamos a lo que solicita o demanda clientes, hasta un enfoque proactivo, donde vamos preparados y activos a hacerlas o a ejecutar las acciones. Y pasa por varios niveles. Pasa por el nivel de reaccionar, de responder, de reforzar, de ejecutar, y pues que te haces máster, que te haces muy bueno haciendo lo que haces. Se dan cuenta, pues esa es parte de la evolución de la cultura. Va de una parte meramente reactiva, pasa por una parte activa, hasta volverse proactiva. Una pregunta, ¿Sí? Keila, ¿cómo estás? ¿Te puedes volver un momentico? Que esta lámina me parece, la que estás presentando, muy importante. Y pienso Claro que debemos de analizar, porque esto es parte de lo que sucede en las empresas. Y muchas veces no le tomamos en cuenta esta situación de esta cultura y ese sitio de madurez. En las empresas que tú has estado, en verdad, ¿cuál es la finalidad? Para mí, yo he estado en muchos que son reactivos. Me reaccionan dependiendo de lo que es. Fíjate que la idea de nosotros en este caso es poder dar la experiencia. ¿Qué yo hago cuando yo visualizo que mi empresa es reactiva? O sea, a medida que ocurre algo, reacciona. ¿Qué hacemos en este caso, Elda? Bueno, una cultura reactiva es una cultura, pues, que no está preparada para afrontar los retos de inocuidad. De pronto es una organización que tiene muchas quejas, una organización que, a pesar de tener un sistema, no está armonizado las personas, la organización, los recursos. Entonces, ¿qué hacer? Pues aquí tenemos que iniciar este proceso de cómo voy a mejorar esa madurez cultural, cómo no voy a reaccionar a lo que emerge, a lo que sucede. Y entonces empiezo de una manera a organizar mi cultura, establecer cuál es mi misión, cuál es mi visión, cuáles son mis principios, cómo voy a estructurar a mi gente, cómo voy a ser gente capaz, cómo voy a adaptarme a lo que está sucediendo y a esos cambios del día a día, cómo voy a concientizar en peligros y riesgos. O sea, ahorita en lo que vienen los elementos, les pienso contar de eso, Keila. Sin embargo, tenemos que, dice, esto es un elefante y los elefantes se comen a mordida. Entonces tenemos que ir pensando en cada elemento, cuando yo estoy en esta parte de ser reactivo, ¿cómo lo voy a atacar? Si estoy en la parte de reforzamiento, lo voy a atacar de una manera diferente. Si estoy en parte de mastering, ya estoy buscando evolucionar e ir cada día hacia la mejora continua. Entonces, dependiendo de este nivel de madurez, vas a tener que hacer un plan de acción diferente para llegar a tu objetivo, que es tener una cultura positiva. Es importante decir eso, la cultura positiva lo establece el Códex Alimentarios y establece esa palabrita de positiva, porque cultura, insisto, tenemos en muchos lugares. No, es que de hecho, Elda, la cultura es lo que tenemos actualmente. ¿Sí? Lo que ya vivimos hoy día. El vivir de la organización actual, eso es cultura. Exacto. Buena o mala, eso es cultura. Positiva o negativa, ahí está. Exacto. Por eso es que justamente aparece el énfasis del término positiva, porque la cultura está. Por eso es que lo importante que nosotros tenemos que de manera inicial decir es, hay que capturar, hay que diagnosticar cómo estamos actualmente, que va a ser propio y particular de cada organización.
Un punto, y a lo mejor tú nos vas a comentar por allí acerca de tu experiencia, un punto bastante común de la mayoría de las organizaciones es venir y pensar, porque a mí me dicen así, Nur, que yo necesito el plan de cultura. Sí, y se imaginan que es un Excel con un montón de cositas, de formaciones, de no sé qué, y se acabó. Y que es lo mismo para todos, ¿no? Y yo le digo, oye, eso no es así. Si No. tu plan, el plan hay que hacerlo a la medida de tu organización. Y para eso tenemos que saber cuál es tu cultura, ¿Y ¿sí? dónde Porque estamos parados en este modelo? entonces en estos días me dijeron, es que ya tenemos cultura. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer el plan? Imagínate cuánto tenemos que trabajar. Por eso es que por lo menos yo soy partidaria que una de las dos cosas claves que tenemos que manejar en el término de cultura es diagnóstico, porque no hay plan sin diagnóstico, y el otro es sensibilización, ¿ya? Y la sensibilización yo las hablo de tres ejes. ¿Cuáles son esos tres ejes de lo que hablo la sensibilización? La alta dirección, las líneas medias y la línea operativa, ¿sí? Porque una de las, digo, de los pies de tranca bastante altos que, bueno, en mi experiencia yo me he encontrado planes hechos de la línea media para abajo. Oye, ¿y la línea alta? ¿Quién establece la cultura en una organización? Les pregunto yo siempre. ¿De dónde parte la cultura organizativa? A ver, coméntenme por allí, ¿qué piensan ustedes? ¿De dónde parte la cultura organizativa? ¿Quién? Si queremos ubicarnos en tres ejes. Tengo una alta dirección, tengo gerentes, jefes, nivel operativo, a nivel de mando, y tenemos y tenemos aquellos que digamos son los de piso, los que hacen el trabajo. ¿Quién creen ustedes que establece la cultura organizativa? A ver, por aquí nos comentan. Bueno, pero hay algunas preguntas para ti y nada más te las comentamos más adelantito, ¿no? Vale. Por acá me dice Seiko, la parte de la alta dirección, total. Podemos tener el mejor plan que pueda existir. Eso está bien bonito y mira que la organización invierte, les paga formaciones, que invierte en tal cosa, que tiene buen equipamiento. Pero el día que entró la gerencia por allí a planta y no se puso digamos, el tapaboca tan simple, eh, los cubrebotas, y no se puso su gorrito para entrar a producción, ¿qué tenemos? A un personal operativo que mire y dice, bueno, pero si ellos no lo hacen, ¿por qué yo? Porque yo sí lo tengo que hacer. Eso es cultura. Y cuando nosotros venimos y en nuestra organización decimos, oye, pero es que mira lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos un personal que tiene que hacer las cosas nada más porque tiene una gente atrás supervisándolo. Tenemos un personal que dice, oye, yo soy bien consciente de lo que se hace acá y hasta dónde sale y de cuáles son mis responsabilidades, tengo cultura de reporte, eso es cultura. Entonces es muy importante capturarla. Y ese punto que yo, bueno, estoy segura que tú lo vas a hablar más adelante, pero a mí me gusta hacer mucho énfasis desde los tres ejes. No lo olviden nunca. Yo vi en estos días en una organización que me tocó por allí asesorar y su plan de diagnóstico tenía su formulario, estaba dirigido única y exclusivamente de los jefes para abajo. Y yo le dije, ¿cómo está la alta dirección? No, bueno, ni hablar a ellos. Nosotros no le vamos a aplicar un cuestionario. ¿Y por qué no? Es que ellos no son organización. Y ahí nos vamos atrás. Vete un momentico, si puedes, el de atrás a donde están Sí. los elementos que nos proporciona GFCI. Fíjense, nos habla visión y misión. ¿Qué es la visión y la misión? El norte, hacia dónde apunta la organización. ¿Y quién establece la misión y la visión de una organización? El trabajador de allí que es el que pone operativa la máquina, ¿no? Eso la encamina a la alta dirección. Entonces, ¿cómo la vamos a dejar por fuera? Eso es un principal error. Si queremos hablar de cultura positiva e inocuidad, yo siempre quiero dejar como tips, es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son los tres ejes. Desde los tres nortes los tenemos que mirar, porque si no, ya de antemano tenemos un plan mal. Ya estamos pensando en un Excel por darle respuesta. Yo digo Excel porque a mí me encanta hacerlo en Excel. No, pero ya estamos pensando en un documento, un archivo, con un plan único y exclusivamente por pretender darle respuesta a un requisito de acuerdo a lo que responda a nuestro esquema. Pero no es así. Ahí es donde decimos cultura se come a estrategia, ¿no?
Si nosotros tan simples queremos tener, de ahí parte. Si ponemos un plan nada más de ahorita, sí, porque cuando venga un auditor, venga y lo revise y tenga, ya sabemos cómo está nuestra cultura. ¿Qué está? Si se dan cuenta de lo que acabo de decir, eso es cultura. Ahora, sea positiva es otra cosa. Por eso es que, estos esquemas, incluyendo el códex y los esquemas nos mencionan cultura positiva. Siempre tenemos que saber de dónde estamos para que tendamos a la mejora, tendamos a que esto sea a favor. ¿Sí? Ahora sí te dejo, Elda, por allí Y algo que te se... dejamos a Elda Gracias. a que Sí, siga sí, hablando. Es que este tema es tan importante que le dije, no, vamos a tomar un sí, poquitico más no, de de acuerdo. tiempo. Y de hecho, Adelante. yo les quería comentar también para elegir ¿cómo voy a evaluar mi cultura? También necesito ser selectivo, porque también no lo puedo evaluar con cualquier cosa. Coincido con Norquis también en decir, tiene que involucrar a todos los elementos de la organización, a todas las personas. No quiere decir que si tengo 100 personas, tengo que encuestar o revisar con las 100, pero sí tengo que tener elementos representativos de la alta dirección, de la alta gerencia, de los mandos medios, del personal operativo. Eso es fundamental. Les quiero compartir aquí algunos modelos para evaluar la madurez de las culturas. Hay un modelo que se llama el de Hersepin, que viene la madurez desde la duda, reacciona, conoce de, puede predecir o internaliza. Hay otro que se llama el Food Safety Maturity Index, que se evalúan 24 elementos y es una escala de 5 puntos, donde es o totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. La escala de madurez de NSF que les acabo de enseñar era la diapositiva anterior, y el Food Safety Maturity Index, que tiene 5 niveles, que va llamado desde un incumplimiento deliberado o no intencionado, luego sin preparación o coordinación, luego cumple con oportunidad de mejora, luego es responsable y hasta el último es un campeón de inocuidad. Aquí hay nada más unos consejos importantes. Primero hay que comparar el modelo que te permite identificar esas áreas de mejora específicas y que te permite hacer un seguimiento sencillo. El tema de cultura es complejo como para que me meta en un modelo de evaluación aún más complejo. Los modelos de evaluación más complejos se los recomiendo cuando haya una madurez más alta. También el modelo de madurez me debe permitir evaluar y medir ese progreso, ese camino, cómo voy caminando hacia mi implementación. Si no me lo permite, me empiezo a perder. También yo les recomendaría que eviten elegir algún modelo donde esa interpretación de resultados sea subjetiva. Hay unos que no son tan claros en los criterios. Entonces, todos aquellos que tengan criterios un poquito más objetivos, más claros, les va a ayudar a entender mejor su cultura. Y también hay que revisar la complejidad, como les decía. Si es muy complejo el modelo y estamos naciendo con nuestra cultura, nos vamos a complicar demasiado. Entonces, vamos evolucionando, ahora sí, para elegir el modelo con el que vamos a evaluar con respecto a nuestra cultura. Si nuestra cultura es muy joven, elijamos un modelo sencillo. No sé si de aquí hay preguntas, voy a seguir. Yo voy a platicar. Hay varias por acá, Elda. No sé si la vemos ahorita o las vemos al final. O las No sé vemos si... al final, yo creo, para que nos alcance el Vale, tiempo vale, perfecto. Gracias. Bueno, una de las cosas que les quiero compartir respecto a la misión y la visión es, aquí es cuando se siembra la cultura de inocuidad. Aquí es cuando sembramos esa cultura. Y es cuando nosotros tenemos que hacer esa reflexión de liderazgo. ¿Qué quiero yo como líder para mi cultura? ¿Qué comportamientos? ¿Qué discusiones? ¿Qué maneras de reaccionar? Esas cosas las tengo que modelar. Y también como líder, tengo que incluir esa parte de inocuidad en mis comunicaciones. Sí, yo sé que a veces los líderes no saben bien cómo dirigir temas de inocuidad. Le podemos hacer un pequeño discursito e irlo modelando. Pero el punto es que también nuestra gente escuche de esa cabeza, de la más alta cabeza, que habla de inocuidad, que le interesa la inocuidad. Y todo esto tiene que estar alineado con los valores. Si yo estoy diciendo que soy una compañía que quiere entregar productos inocuos y de pronto me encuentro haciendo retiros, como que algo no es coherente. Entonces tengo que buscar que eso sea muy coherente con mi organización. Entonces yo lo veo como un árbol donde los valores son la raíz, donde esa estructura organizacional, donde todos tenemos una responsabilidad y un rol, es el tronco, donde ese mensaje de liderazgo,
viene desde las ramas y también se esprea con las hojas. ¿Por qué? Porque las hojas caen y van espreando los mensajes. Entonces, si ese liderazgo nos permite difundir la cultura, nos va a ayudar a setear esos comportamientos esperados. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo el liderazgo fuerte, desde el director o gerente de la operación de la planta de la organización, habla abiertamente de la inocuidad, muestra el camino, dice por dónde y establece claramente que la prioridad es fabricar alimentos inocuos. Cuando la gerencia dice estar comprometida con la inocuidad, ¿cómo se ve? Se muestra compromiso, dedicando tiempo y esfuerzo. Yo personalmente voy a hacer el plan. Yo voy a dedicar recursos humanos, económicos para atender este asunto de inocuidad. Esa es la manera de demostrar ese compromiso. Y en la última parte es todos contribuimos y todos somos responsables. Y es toda la gente a todos los niveles de toda la organización. Entonces, todos entienden su responsabilidad para asegurar esa inocuidad, saben que es importante hacer alimentos seguros y todos saben cuál es el rol que les toca jugar respecto a la inocuidad. Toda esa parte es relevante que aparte o adicional a una descripción de puestos, seamos muy específicos y claros en difundirlo, bien lo decía Norquis, concientizar a todo nuestro equipo, desde la persona que está abajo hasta la más alta gerencia, en lograr esto. Voy a seguir con la parte de la compañía y pues perdón, una compañía teatral que yo hago una analogía con el elemento personas. Y una compañía de teatro, pues básicamente tenemos pues actores clave, que no es más que esos que tienen un rol o un papel, todos tenemos un rol y un papel, y esto nos va a permitir ser exitosos en la obra. Desde el estelar hasta el extra va a tener un rol. Entonces, habrá que seguir ese rol, ese papel, y no salirnos de ese script. ¿Por qué no salirnos de ese script? Pues para evitar que no sea exitosa la obra. Todo el tema de la gobernanza pues se representa pues, por el director de la obra. Nos da la visión, establece las reglas del juego, define quién hace qué o los roles, las responsabilidades y se asegura que todos sepamos nuestras líneas. Cuando hablamos de comunicación, pues bueno, buscamos una comunicación clara y constante y la adaptamos a todos los miembros. ¿Adaptar qué significa? Que no puedo ponerme a hablar con lenguaje elevado, con lenguaje muy técnico, con el personal operativo, que a lo mejor tiene un nivel de formación diferente. Entonces tengo que buscar adaptar mi mensaje, explicarle qué significan esas palabras complejas, si es que están en mi política, en mi visión, en mis valores, para que ellos en sus palabras lo entiendan y sobre todo lo puedan replicar. Yo no necesito una persona que se aprenda de memoria la visión y la misión. Necesito que la haga suya en el corazón, que la aprenda con H intermedia, que es la ha hecho suya, es parte de su norte para hacer las cosas. Cuando hablamos de organización del aprendizaje, hablamos de una actitud de formación, de estar abiertos a formarnos, a invertir en aprender y también a estar abiertos a perfeccionar nuestras habilidades. La capacitación y la educación pues nos van a ayudar y esos son parte como los ensayos de esta compañía teatral y se vuelven parte de nuestra esencia cuando hemos estado ensayando y practicando para nuestra obra final. Y bueno, el reconocimiento y recompensa pues no son más que los aplausos que da el público, los premios, y es cuando tenemos esos incentivos y cuando nos sentimos motivados a mantener esos altos estándares de inocuidad. Y bueno, también cuando celebramos esas buenas actuaciones y aprendemos de los errores. Es fundamental aprender de aquello que no hicimos bien, porque eso nos lleva primero a saber cómo no hacerlo y a difundirlo para que a alguien más no le suceda. Elda, un puntico con respecto a esto, al teatro de las personas. Porque aquí es algo que es importante, que estamos trabajando con personas que tienen cultura, con visiones, maneras de pensar diferentes. Y cuando tú me estás hablando de que nosotros dentro de la organización vamos a ser actores clave y que yo creo que lo más importante es lo que tú nos has dicho, es empoderar a las personas,
porque muchas veces queremos que con un taller, hablando, la gente se sensibiliza y no es así. Muchas veces tenemos que hacer muchas actividades de sensibilización hasta poder ganárnoslo, porque en ese momento no transformo esos actores clave. ¿Qué es lo que queremos? Porque no es una máquina, son gente. Y ahí yo creo que es lo difícil. Cuando a mí me dicen, oye, vamos a hacer un programa de cultura de la empresa, y bueno, dime lo que voy a hacer, es que yo les digo, no hay una pastillita, yo tengo que trabajar con tu gente, porque la cultura está en la organización. Elda, en tu experiencia que tienes, ¿cómo te das cuenta de estas características de esos actores? Porque no quiero dejar pasar ese punto de los actores. O sea, cuando los actores no están tan abiertos a recibir cultura, ¿o cuál es la pregunta específica? Cuando los actores no te escuchan, tú hablas, les das Ya, charla, les das información, y por un lado entra y por otro lado sale, y no son, como tú dices, el éxito de la obra. No saben que ellos son las personas que se motivan y que tienen que hacer para que la obra salga. O sea, ¿cómo me motivo? Y conseguimos gente que nos mira, nos escucha y le decimos, actúe, y se queda. ¿Qué hacemos en ese caso, Elda? aquí tienes que buscar mucho cómo son las personas y también cuáles son sus modos de aprender y cuáles son sus intereses para motivarlos. Y no sé, creo que es la siguiente diapositiva. Si me permites, voy a platicar de esto porque creo que puedo responder a tu pregunta con eso. Por ejemplo, cuando hablas de reconocimiento y recompensa, pues el reconocimiento personalizado, ¿no? No a todo el mundo le interesa exponerse ante una audiencia y que le aplaudan, no les gusta, hay gente que no le gusta. Entonces, tenemos que entender que así como hay diversidad de personas, hay diversidad de cómo les gusta ser reconocidos. Entonces, una manera es, pues, sí, reconocerlos o recompensarlos y entender cómo les gusta ser recompensados. Otra también puede ser la claridad y la transparencia y es dejar muy claro qué es lo esperado por cada uno de ellos y cómo serán recompensados pues a ejecutar bien la actividad. La retroalimentación también sirve, Keila, sirve mucho y es una herramienta que sirve tanto para hacer una retroalimentación positiva y una retroalimentación de algo que no es tan lindo o negativa. Entonces, esa es una poderosa herramienta y podemos buscar construir o mejorar y pueden ayudarnos para dar momentos de aprendizaje o motivación. Si tú ves que una persona se ha negado de manera consecutiva a ayudar o a meterse a esa cultura, involucrarse en esa cultura, le das una retroalimentación, lo tomas aparte y puedes decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no te gusta? Una de las cosas o de las claves es tratar de entender qué le pasa, qué pasa por su mente. De pronto es complejo, sin embargo, cuando tú llegas a conocer por qué no quieren hacer las cosas o por qué no se quieren involucrar, luego encuentras excelentes aliados para lograr el cómo sí. También aprender de los errores, pues, y los errores son una oportunidad de mejora. Y también buscamos aquí que los riesgos calculados, que la gente aprenda a tomar riesgos calculados. Una de las cosas por las que mucha gente no se anima a involucrarse en la cultura es porque no lo dejan tomar riesgos, no dejan tomar ni decisiones básicas. Entonces, es darles la oportunidad de tener ese poder. Es un poder quizás pequeño, pero el poder de decidir qué hacer ante una situación ayuda mucho a involucrar al personal en seguir la cultura. Y bueno, también reportar. Y nuestras culturas, sobre todo las latinoamericanas, empezamos con la cultura del reporte se ve como, ya fue alguien a acusarme, ya fue alguien a decir que yo no hago. Pero reportar es una señal de valentía y no de debilidad, es una señal de ser responsables. Y por ejemplo, les puedo decir qué no hacer en esos casos, generalizar. Por ejemplo, para recompensas, no, le insisto, no todos responden de la misma manera a los mismos incentivos. Entonces, insisto, hay que conocer al personal. Otra de las cosas que he visto es
que se ignoran logros pequeños. Entonces hay gente que se niega a involucrarse en la cultura porque han hecho pequeños logros, pero solo se reconoce a los grandes. Entonces dicen, pues a mí cuándo, y se desmotivan. Entonces necesitamos reconocer esos logros pequeños. Otra de las cosas es, y esto es, viene la recompensa física y extrínseca, y es no solo enfocarnos en esos reconocimientos monetarios. Hay gente que con solo le digas gracias es suficiente. Con solo, incluso reconocimientos como un tiempo libre ayuda a que se sientan reconocidos, apoyados y que están viendo que se está haciendo un esfuerzo. A veces es algo más simple que dinero. Y bueno, no olvidar ser consistentes. También ser consistentes pues, nos ayuda a que la gente sepa cuándo sí va a haber una recompensa o reconocimiento y cuándo no. De pronto, si yo cambio las reglas, se empieza a pensar en que hay preferencias. O se empieza a pensar en que, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Y se hacen comparativos que no son agradables. Entonces, es una de las cosas que tienes que analizar en términos de recompensa y reconocimiento, Keila. Y si no estoy mal, De hecho, Elda, sí, antes ajá, que pases la siguiente, si me permites un momentico acá, vete a donde estabas. Este ujú, es un tema bastante delicado, ¿sí? Y justamente es de lo que tienen que aprender a manejar, se tiene que aprender a manejar muy bien. A mí me encanta este tema de cultura, por eso porque hago una combinación bueno, yo soy ingeniero de profesión y estudiaba psicología. Entonces, a mí me encanta esta mezcla de la ingeniería con la psicología, que hay que meterlo acá, ¿no? Justamente Elda manifestó algo interesantísimo. Trabajamos con personas y hacemos un plan para personas, ¿sí? Entonces, cuando diagnosticamos, tenemos que tener en cuenta algo. Tengo una cultura en mi organización que parte normalmente es lo que ya está establecido, que viene arraigado, a lo mejor viene por costumbre, que viene porque es lo que promueve la alta dirección, pero tenemos exactamente esta cultura ahorita con este personal que está. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene su propia cultura. Porque cada uno de nosotros lo tenemos. Cuando uno dice, es que Pedro Pérez tiene por costumbre llegar tarde. ¿Se acuerdan cuando la definición dijo hábitos, creencias, su forma de actuar? Bueno, eso es parte de su cultura. Y miren con qué tenemos que jugar. Adicional a poder romper paradigmas, a poder tratar también de cultura externa que viene, que trae. ¿Y se acuerdan cuando aquel repite a cada rato? En mi la otra empresa lo hacíamos así. En la otra empresa ya viene, se está trayendo esa cultura. Y es parte de lo que nosotros tenemos que diagnosticar. Y otro punto, además de lo que está acá y de lo que nos ha mencionado Elda, que a mí me encanta y que es un término que se utiliza mucho en la actualidad, es, ¿han identificado quiénes son los influencers en la organización? Porque y de hecho eso lo traigo más adelante, Norquis. Keila dijo algo bien interesante. Cuando no me escuchan, cuando esos actores no me escuchan. Y eso suele pasar. ¿Cuántas veces vemos ese plan con puras capacitaciones? Con puras capacitaciones y decirle al personal tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y muchas dicen, oye, tan bonito que me lo dicen, lo he escuchado 80 veces, he firmado no sé cuántas actas de capacitación, pero si mira, el mismo no lo hace. Yo iniciaba justamente, como mi esposo también él trabajó muchísimos años en Coca-Cola y él fue muchos años del equipo de Hazard y todo, trabajábamos justo una capacitación en estos días con una empresa donde lo iniciamos con digamos, con una micro obra, ¿no? Un micro pasaje donde yo me hice pasar por la jefe de calidad de la empresa y él era el jefe de producción. Y él me reporta y él me empieza a reportarme un escenario donde que tal lote, ya llegaron los resultados, no pasó el ensayo, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Y yo no la escuchaba, ¿no? Sino que le decía, yo necesito que eso salga ya porque el cliente me está presionando y tal, y no sé qué, y lo otro. Y él me decía, no, pero es que no pasó los ensayos, que no sé qué, no, pero ve tú cómo lo resuelves, pero yo necesito que eso salga porque los clientes me están esperando y tal, y ese lote ya está, que yo no sé, yo no puedo parar eso, y tal, y el otro. Y él me decía, no, pero es que usted no me está comprendiendo, eso no está apto, eso no pasó, y lo otro. Y después vengo, y aparte que no lo dejaba ni hablar, yo le digo, pero ¿cómo? Si todos están capacitados, yo misma lo he hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué dejamos de ese tan simple pasaje? Miren cómo dije, yo misma lo he capacitado. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Cuál está No siendo el hemos reflejo? escuchado, Norqui.
tenemos el detalle que no escuchamos. No, y no nada oímos más a que las no, demás no nada personas. más eso, Keila. ¿Cuál estoy dando el reflejo? ¿Cuál está siendo mi ejemplo? ¿Sí? Pude haber capacitado y nadie va a dudar a lo mejor de mi competencia. Uf, buenísima en el tema, pero mira lo que hace con el ejemplo. Eso es darnos cuenta quiénes son los influencers en la organización. Que a veces podemos decir mucho y es bonito, ajá, y con el reflejo, con los actos, y ahí entonces viene el que no nos va a escuchar, así le demos 1000 capacitaciones, porque va a decir, ay, ahí viene Elda ya otra vez con la capacitación para puro cumplir y llenar papeles, pero si mira ella misma hace que liberemos los lotes que no pasan. ¿Sí? No es Entonces, eso, coherente. exacto, eso es bien importante. Ahí tenemos que nosotros jugar muchísimo con esa congruencia. No basta con capacitar, no basta con creer que el personal ya conoce, ya comprende, ¿sí? Porque sensibilizamos no nada más por lo que decimos, sino también por lo que hacemos. Eso es bien importante. Y este tema de los incentivos, uy, allí hay que tenerlo, pero con lupa, ¿bien? Porque también el incentivo es muy importante, pero tenemos que darle esa buena caída, porque no podemos acostumbrar al personal que solo haga las cosas bien porque va a ser premiado. Porque ¿qué hay del día que no hay premio? Listo, se nos cayó todo. Entonces, eso tiene que ser dosificado, muy bien dosificado. Y eso solo lo podemos hacer conociendo lo que tenemos actualmente y cómo lo tenemos. Norki, ¿quiere decir entonces que nosotros tenemos que vivir encima de eso? Sí. La cultura cambia, ¿qué creen ustedes? Cambia, Sí. ¿verdad? Va a cambiar. Y si nosotros teníamos ahorita 30 personas en esta organización y mira que hubo un cambio masivo, una rotación de personal, me están ingresando 15 personas nuevas ahorita, voy a tener cambios en la cultura. Uy, lo más seguro. Créanme que aquella que ustedes estaban así, mira, ya tenemos un nivel de madurez bastante bueno, está estable con aquel personal que teníamos 15 años en la organización. Oye, tienen 15 personas nuevas de las 30 que tienen en la organización. ¿Creen que hay algo en el que trabajar? Bastante. Entonces es algo latente, es algo bastante arduo en el que vamos a estar allí siempre y como decía Keila, no tenemos una pastillita para decir, ay, ya listo, está, ok, no, trabajamos con personas. Entonces es bien interesante que lo tengamos allí bien, bien medido, ¿no? Bien, bien diagnosticado. Adelante, Keila, Elda, perdón. Gracias. Voy a seguir también respondiendo a lo que decía Keila hace un momento y comentaba, ¿cómo hago para que esta persona me escuche? Aparte de lo que comentaba Norquis, de ser coherentes, ser congruentes. No le puedo venir a hablar de cultura y yo por atrás liberando lotes que están mal. Eso es incoherente. También tenemos que fijarnos en cómo esta capacitación le puede impactar mejor a las personas. Entonces, una recomendación es que también elijan métodos diferentes para capacitar y educar a nuestro personal. Y aquí les quiero compartir, hay muchos, pero sí les quería decir, no sé, para personas que les gusta escuchar, hacer un debate puede ayudar. Una infografía para aquellos que son más visuales, o un juego de rol para los kinestésicos, o un taller para también los mismos kinestésicos. Si se dan cuenta, hay muchas herramientas, muchas maneras de capacitar, cuestionarios, flashcards, diagramas de flujo. Hay que evaluar cómo es su audiencia para transmitir el mensaje. Y sobre todo, a lo mejor hoy estamos viendo el tema, no sé, de fraude alimentario. Y hoy voy a hacer un estudio de caso. Pero mañana, para refrescar esos conocimientos, voy a hacer unos flashcards para que permita que ese conocimiento vaya permeando. Les recomiendo ampliamente que conozcan a su audiencia, conozcan a su personal para que elijan y jueguen con este tipo de modelos de entrenamiento, sobre todo de las personas adultas. Voy a, lo hablaba hace un momento Norquis, también tenemos que conocer a nuestros influenciadores, y pueden ser tanto personas o situaciones que van a cambiar esa forma en la que actuamos o pensamos. Y esto nos va a impactar a la cultura, y va a impactar, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, hay influenciadores que existen en nuestra comunidad que son conocidos y incluso la guía de jefes ahí los establecen. Yo estuve investigando más influenciadores con lo que ustedes pueden trabajar con su personal. Influenciadores como el reconocimiento social, mis colegas me valoran.
O como de autonomía y empoderamiento. Yo tengo el control, yo lo puedo controlar. De un feedback constructivo. Yo sé cómo mejorar. Expectativas claras, como yo sé lo que se espera de mí, yo sé perfectamente qué estamos requiriendo, qué requiere la organización de mí. La responsabilidad mutua, nos cuidamos unos a los otros. Hay un modelado de roles a seguir, como es yo quiero ser como, o yo aspiro a ser como. Y también la participación en la toma de decisiones. Mi opinión cuenta. Entonces, yo sí les pregunto, ¿ustedes conocen esos influenciadores de su comportamiento? Ahorita yo les enumeré una serie de influenciadores positivos que los podemos modelar, pero así como existen todos estos que les estoy mencionando, hay negativos. Es el no sé cómo mejorar. A mí nadie me ha dicho qué se espera de mí. Yo hago lo mío y lo demás no me interesa. Hay que escuchar cuáles son los influenciadores y hay que conocerlos. Esto se conoce a través del diagnóstico de la cultura de la organización. Voy a brincarme al elemento consistencia. Y a mí me gusta mucho el elemento consistencia porque es cuando aquí nos podemos percatar si la inocuidad ya es parte de la cultura y se ha vuelto un valor. Recordemos que el elemento consistencia viene de tres partes, que no es más que la medición del desempeño, la responsabilidad y la documentación. Y esas tres juntas trabajan para que sea consistente lo que estamos implementando como cultura. Espérenme porque no quiere ahora dar siguiente ya. Entonces, para medición del desempeño, recordemos el principio básico. Lo que no se mide, no se controla y mucho menos se mejora. Entonces, necesitamos elegir indicadores de cultura basados en el riesgo. También necesitamos identificar qué se relaciona con la higiene de los empleados. El básico es, vamos a hacer una revisión, un indicador de lavado de manos. Es la única práctica de higiene que tenemos. Higiene del uniforme, higiene de las instalaciones, higiene de mi lugar de trabajo. No sé, hay muchas otras prácticas que se pueden medir. Y también es importante que midamos aquello que realmente nos ayude a darle relevancia a la organización. Muchas veces yo he visto largos balance scorecard e indicadores que, oye, ¿por qué estás midiendo, no sé, producto no conforme? A lo mejor esa es muy básica, ¿no? Pues es que me lo dijo el gerente. Ok, muy bien, qué bueno que te lo dijo el gerente, pero ¿cuál es la finalidad de que lo midas? Tienes que entender la finalidad de medirlo. En el elemento de documentación, pues necesitamos demostrar que hay coherencia y trazabilidad. Y acuérdense, la coherencia en la documentación significa lo que yo escribí en mi papelito, en mi procedimiento, en mi documento, es lo que yo hago en el día a día, en mi operación. Y bueno, y también cuando yo actualizo mi documento, es responsabilidad de cada persona, de cada usuario, y no del coordinador del control de documentos. O sea, ¿a qué voy? Aquí esta actualización es fundamental para mantenernos ahora sí que actualizados en qué está pasando hoy día en mi operación y demostrar que lo estoy haciendo conforme lo dice el procedimiento y es coherente con lo que estoy haciendo. Y el fácil acceso significa que todos podemos acceder, sé cómo encontrar esos documentos. He visto softwares preciosos donde vienen las figuras y viene asociado cuáles son los otros elementos del documento, del procedimiento, del formato, pues se vuelve tan complejo que el operador lo perdemos. Entonces, busquemos que sea sencillo para nuestro personal cuando estamos hablando de documentación. Y bueno, del tema de responsabilidad, pues también es importante que nuestras descripciones de puestos sean revisadas y sean alineadas con los dueños de la posición. El dueño es quien ocupa la posición. De pronto nos sucede que estamos viendo las descripciones de puestos y es, ay, si yo nunca hago esta actividad, ay, yo no sabía que era responsable de este indicador. Y tenemos que buscar cuál es la extensión de esa descripción de puestos, de esa posición, y cuál es su perímetro, qué abarca, delimitar muy bien. No quiere decir que se limite, solo es que se delimite, es diferente. Y yo les recomiendo tener una matriz de responsabilidades de la inocuidad. ¿Perdón? Gracias. Yo les recomiendo tener una matriz de responsabilidades de la inocuidad y esto nos va a ayudar, pues, a asegurar que todas las responsabilidades estén cubiertas
y que todas tengan un responsable asignado. Y es, ¿quién va a hacer qué? Les recomiendo que se hagan un inventario de responsabilidades y con eso se asigna qué rol va a estar atendiendo. Recordemos que la consistencia significa que todos, desde la cabeza hasta la persona que tiene el puesto menor en la organización, actúan todos los días de acuerdo a las mismas reglas y estándares. Y entonces cuidan nuestros alimentos y pues todas las cosas que se hacen en nuestra operación. Les quería platicar también ahora de medición del desempeño y madurez. Les vuelvo a enseñar aquí en la esquina, podemos ver el modelo de madurez de NSF, pero les quiero platicar que, bueno, todos sabemos que hay indicadores leading o indicadores predictivos y indicadores lagging o retrospectivos que miden el pasado. Entonces, cuando medimos un indicador leading, pues nos puede ayudar, por ejemplo, el índice de madurez de la cultura es un indicador per se de la cultura de inocuidad. ¿Qué tanto voy mejorando o no voy mejorando? Las observaciones de conducta, ya hace rato les decía, el lavado de manos, el uso de guantes, el uso de uniforme, el uso de calzado limpio, el seguimiento de ciertos procedimientos específicos de higiene, eso también puede ser clave. Hacer un examen de conocimientos específicos puede ser otro indicador leading para cómo va a actuar la persona ante un caso real, por ejemplo, no sé, control de vidrio, control de alérgenos, etcétera. Las evaluaciones de desempeño son indicadores predictivos del desempeño y de la madurez de la cultura. Todas las sugerencias del personal y qué tanto esas sugerencias se ponen en marcha ayudan también a medir la cultura. Le puse aquí near misses, para quien no sepa qué son near misses, son los cuasi eventos de inocuidad. Estuvo a punto de contaminarse con algo, pero no porque pasó esto. Estuvo a punto de salir no inocuo, pero no, esos son los near misses. También medir los near misses es importante para predecir qué puede suceder. Actualizar el porcentaje de actualización de documentos del sistema, ¿ves? Nos habla de lo que hablábamos hace un momento, de esa actualización y de esa coherencia. ¿Estamos siendo coherentes con lo que estamos diciendo que hacemos? ¿Nuestro documento lo refleja? Y el cumplimiento al plan de capacitación, otro básico, indispensable. ¿Realmente lo estoy cumpliendo? ¿Me está sirviendo? Primero lo cumplo y después ¿me sirve? Y bueno, los costos de calidad, que les pienso hablar un poquito más adelante de los costos de calidad, pero es cómo estoy invirtiendo mi dinero de modo tal que estoy cuidando mi inocuidad y calidad. Esos pueden ser indicadores leading, y los lagging son indicadores de lo que ya sucedió, de lo que ya pasó. Las quejas y retiros de producto, las evaluaciones de desempeño del personal, las desviaciones internas, el plan de acciones correctivas, la tasa de reincidencia, horas sombra de capacitación, todos estos que ven aquí. Lo más interesante de esto, yo les puedo enumerar un listado de muchos indicadores, tenemos que preguntarnos, cuando yo evalúo mi cultura, ¿será igual cuando yo estoy iniciando mi proceso que cuando estoy en una fase avanzada de madurez? Y yo les puedo decir que no. Entonces, de pronto hay autores que dicen, no, ¿cómo vas a evaluar que el lavado de manos como un indicador de la cultura? Depende. Si es una cultura que van haciendo y que estás buscando implementarla, por supuesto que vas a medirlo. Sería preocupante que ya se supone que estás en un nivel de máster y que estés midiendo el lavado de manos como si estuvieras iniciando un modelo. Entonces, también les quería transmitir esta parte. No puedes usar siempre los mismos indicadores. Los indicadores evolucionan. Claro, no evolucionan de una semana para otra, pero van evolucionando conforme vas madurando. Entonces, cuando alguien les diga, no uses el lavado de manos o el uso de guantes como parte de tus indicadores de medición del desempeño de la cultura, pues la pregunta es ¿por qué? Y también pregúntense ustedes en qué estado estoy de mi madurez para medir eso. Créanme, va a haber auditores que les van a decir, no te lo admito, pero tienen también ya elementos para decir por qué lo están haciendo de cierta manera. Voy a seguir con el último elemento, que es adaptabilidad. Y bueno, aquí en adaptabilidad no es más que un ciclo. En los elementos que nos pone GFCI y que nos piden las normas GFCI no hablan tanto de
esto como un ciclo. Sin embargo, el ciclo es un ciclo porque reinicia constantemente. Porque yo tengo que empezar teniendo una claridad en mi misión y visión, dónde me veo y qué es lo que yo voy a entregar. Yo voy a seguir haciendo esta evaluación de mi cultura, qué tan ágil soy, qué tan rápido soy para responder a los cambios a los que se enfrenta el día a día. Y los cambios siempre va a haber. No olvidemos que el gobierno corporativo y el liderazgo son el corazón de este ciclo de la adaptabilidad. Y nosotros vamos a estar preparándonos para para gestionar el cambio, gestionar la crisis y resolver estos problemas. Y entonces esto nos va a ayudar a anticiparnos, estar preparados y responder oportunamente. Y el ciclo comienza y vuelve a comenzar. El ciclo de la adaptabilidad va de la mano con el ciclo de la mejora continua. Entonces, es importante que ustedes consideren que este es un proceso continuo de aprendizaje y todos los componentes se conectan uno con el otro y sigue creando este sistema dinámico que va evolucionando y nos hace cada vez más responsables. ¿Alguien tiene algún problema con su micrófono? Si me hace favor de cerrarlo. Ya lo voy a buscar por aquí. Gracias. Está todo cerrado. Gracias. Pero les dije el último, pero no era el penúltimo. Ahora sí, el último es el elemento de concientización de peligros y riesgos. Y aquí lo que les quiero compartir son 10 errores en los que caemos cuando estamos buscando implementar la concientización de peligros y riesgos. Entonces, no olvidemos que la capacitación debe ser continua. No es un one shot, no es yo ya di buenas prácticas de manufactura. Oye, la diste hace un año y la diste la inducción. Yo ya la di. No. Buenas prácticas de manufactura me lo tengo que comer a cachitos y a lo mejor hoy voy a hablar de buenas prácticas del uso de uniforme y mañana voy a hablar de las manos como elemento de buenas prácticas. No sé, tenemos que buscar que sea continuo y no esperar que ya viene la auditoría y ¿qué sucede? Todos queremos capacitar en todos los temas que nos hacen falta. Entonces, ojo con eso. Subestimamos la comunicación y de pronto decimos, ya existe, ya lo saben. No, el hecho de que haya yo capacitado no significa que ya lo sepan. Significa que es un mensaje que tengo que estar reforzando continuamente. También cuando yo no está personalizado o especificada la información, de pronto voy a dar buenas prácticas de manufactura y empiezo a hablar de todo lo que tiene que ver con buenas prácticas. Pues tengo mi audiencia, gente de mantenimiento que se enfrenta a retos diferentes. Tengo que personalizarlo, que especificarlo, que ser un poco más claro para que esta conciencia llegue a niveles mucho más profundos. O también, este es hasta de HACCP, ignorar a empleados en la identificación de riesgos. De pronto nos creemos, todo lo sabemos, todo lo podemos, y pues yo no necesito al operador, yo puedo identificar el riesgo solo. El operador, todas las personas de la organización, en términos de los departamentos funcionales, tienen que ayudarnos a identificar esos peligros y van a tener una visión diferente de los peligros según su trinchera, según su propia cultura. Entonces tenemos que buscar que aporten. O también se nos olvida hacer las evaluaciones de riesgo regularmente. Yo sé que cada año tengo que hacer mi evaluación de riesgos de alérgenos. Y se me olvida, no la hice o me ganó el tiempo y no lo volví a hacer. Eso puede traer una consecuencia de tener una persona enferma o hasta una muerte por alérgenos, pero más allá de eso ya no estamos logrando transmitir ese elemento de cómo manejo el riesgo, ¿no? También la falta de actualización de planes de manejo de riesgos es muy similar a la falta de responsabilidad. ¿Quién es el responsable de gestionar los riesgos? ¿Es el equipo de inocuidad? ¿Es el gerente de calidad? ¿Es el director de la operación? Tenemos que establecer quién. No de todos los riesgos es la misma persona. Habrá que definir también eso. La falta de conciencia en la rutina diaria. Aquí ¿qué nos toca hacer en el día a día? De pronto vuelvo a lo de capacitación que iniciaba. Queremos que nuestra gente se grabe todo. No olvidemos que tenemos una memoria limitada y que nuestra misma memoria va buscando sacar esa información que no nos sirve. Entonces, si yo quiero darles a nuestras personas, a nuestros operadores, a nuestros recursos, todo en un día o en una semana, no nos va a ayudar. La concientización debe ser diaria.
Ignorar la retroalimentación de los riesgos percibidos es otro grave error que cometemos. Nuestra gente cuando se acerca y me dice, oye, yo creo que aquí hay un problema, hay que escucharlos, hay que saber por qué ellos están levantando la mano diciendo, considero que hay un problema y hay que orientarlos. Si sí lo hay, tomar acción, y si no lo hay, explicarles los porqués. Y también otro de los errores comunes es no aprovechar las herramientas tecnológicas. Ahorita ya existe un chat GPT, ya existe inteligencia artificial, ya existe Internet de las cosas, existen muchas maneras de cómo ayudarnos a concientizar de los riesgos y peligros, cómo investigarlos siquiera. Entonces, usemos esas herramientas. También nos van a ayudar a gastar menos tiempo. Ya estamos por terminar. Y pues bueno, les quiero contar un poquito de cómo se ve, cómo va evolucionando esa cultura hacia la inocuidad, va evolucionando esa cultura hacia que tengamos una cultura de inocuidad positiva. Y vamos desde lo reactivo, cuando empiezo con falta de liderazgo, pobre moral o una moral muy flexible, cuando estamos metidos, incrustados en las prioridades, cuando se ha perdido el compromiso, cuando nos educaron, pero no nos entrenaron, cuando tenemos montones de quejas o rechazos del cliente, cuando tenemos una reputación dañada, una pérdida de clientes y ya estamos en un círculo vicioso, una espiral de pérdida de cierre y de bancarrota. ¿Y cómo se ve cuando ya es proactiva? Cuando ya tenemos una cultura positiva. Se ve liderazgo en todos los niveles, se actúa con integridad. Nuestros valores, el valor de la inocuidad está incrustado. El sistema de gestión de inocuidad alimentaria se basa en el comportamiento. Todo el mundo se compromete y confía unos en los otros. La importancia del riesgo no solo le importa la calidad de ya se vuelve una importancia compartida. Se maneja el cambio del comportamiento, ya se modela y la reputación es positiva y esto trae pues ganancias a largo plazo para la organización. Y bueno, aquí les quería hablar de un artículo que me hizo favor precisamente de compartir Martín. Te agradezco, Martín, este soporte. Me compartió este artículo sobre qué correlación hay entre la cultura de inocuidad y los costos de calidad. Nomás para que ustedes sepan, pues hay unos costos de calidad que se llaman los costos de prevención, los costos de apreciación y los costos de fallo. Costos de prevención, como el diseño sanitario, como las validaciones, como la evaluación de proveedores. Los costos de revisión, como los análisis en el producto, las auditorías y las inspecciones de producto, los equipos para inspeccionar el producto terminado. Y los costos de fallo, pues sí, el reproceso, la merma, todos los mantenimientos, los mantenimientos y los paros por mantenimiento, el pago de garantías, hacerle un descuento porque está mal, o peor aún, un retiro. Entonces, en este artículo se llegaron a conclusiones muy interesantes. Entre otras es, nuestra industria, la industria alimentaria, no suele monitorear los costos de calidad porque no se ha vuelto un estándar. Entonces, les invito, hagámoslo, busquemos que sea un estándar para que nos ayude a hablar el lenguaje del liderazgo, que es el lenguaje del dinero. Y se encontró una relación directa, entre a mayor costo de prevención y evaluación, o sea, los que están, del lado izquierdo, prevención y evaluación, es proporcionalmente a tener una cultura más madura. Si entre más invierta yo de este lado, puedo tener una cultura más madura. Y cuando yo invierto en prevención y evaluación, pues eso puede mejorar la madurez y potencialmente va a mejorar la rentabilidad. El artículo es este que está aquí. Si alguien gusta, se lo puedo compartir, pero básicamente nos habla de esa relación entre el tema de costos y la cultura de inocuidad. Y bueno, les quería compartir aquí. Yo he hecho en LinkedIn un par de encuestas, pero ¿por qué les platico de las encuestas? Porque yo encontré por ahí, me hicieron favor de compartir esta pirámide de inocuidad, donde si se dan cuenta, la base es la cultura positiva de inocuidad alimentaria. Después sí viene el programa prerequisito, el sistema HACCP, ISO y luego GFCI. Pero si la preguntas, y la hacía hace un ratito Norquis, es ¿quién respalda o quién tiene la mayor responsabilidad de crear e implementar la cultura de inocuidad alimentaria?
Y aquí las opciones que yo daba es la alta gerencia, la alta dirección, el gerente de la planta, el gerente de calidad o el equipo HACCP y el líder HACCP. ¿Quién creen ustedes que va ahorita ganando porque la encuesta está activa? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Alta dirección. Claro. Y de hecho va ganando, lo cual me dio mucho gusto porque temía que se pensara otra cosa. Sí, Todos están alineados, igual César, estamos Qué bueno. dándole allí, estamos sí, alineados. Qué bueno. No te preocupes, quería- Hilda. Y del otro lado, yo preguntaba, y lo preguntaba en otra, perdónenme, lo preguntaba en otra encuesta que hice hace un tiempo, preguntaba, una certificación, una certificación como GFCI, FCC, SQF, IFS, ¿respalda la cultura o es al revés? La cultura respalda la certificación. Ahí tienen los resultados, ya se terminó. La cultura impulsa la certificación. Y pueden decirme y debatir, no, esa no es la respuesta correcta, probablemente, pero les puedo decir con certeza que sin cultura, la cultura ya existe, lo hemos platicado mucho, pero una cultura positiva va a impulsar y respaldar siempre la certificación, no al revés. Ahora sí ya termino. Y aquí les quería enseñar cómo evoluciona la cultura. Bueno, la cultura evoluciona, ya sabemos, desde buenas prácticas de agricultura, los POEs, va caminando el HACCP, camina el sistema de gestión de inocuidad, se mejora el sistema de gestión de inocuidad. Y estos son como los pasitos, los escaloncitos de los programas de inocuidad. Sin embargo, la creación y el desarrollo de la cultura va desde el inicio hasta el final y todo el tiempo de la mejora. La creación de la cultura empieza desde las buenas prácticas, desde los básicos, y se tiene que mantener durante todo el tiempo del sistema de gestión, que es pues, prácticamente la vida de la organización. Muy bueno, aquí el consejo es, si quieres cambiar la cultura, tendrás que comenzar cambiando la organización. Les agradezco mucho, gracias por prestarme sus oídos y escucharme. Bueno, Elda, ahora te tocan tocan las preguntas. No te Claro. preocupes, que ya te las vamos a hacer. Intentaré responderlas lo mejor posible, Keila. Claro, Han han habido habido bastante Keila, importante. Dígame. Dígame. te escuchas con eco, bastante. Déjame ver. Déjame ver qué pasa por aquí. Bueno, mientras tú miras Listo, ahí, César tiene su Ya manito quité el otro levantada. celular. Si quieres, Ok. puedes conversar, Hola. César. Adelante. Hola. Hola, buenas noches a todos. Hola, Elda. Al fin te conozco así en vivo en una presentación. De verdad, te Hola, felicito César. por esta gran presentación. Gracias. Solo quería apuntar algo y mencionarles que en todo esto de las organizaciones estamos trabajando, se gestionan talento humano. Y esto lo trajo a colación incluso en una entrevista que le hicieron, no sé si ustedes han escuchado a este señor, es un doctor de las ciencias económicas que se llama Idealberto Chiavenato, un brasileño que estudia lo que es la administración de recursos humanos. Y él dice que la pandemia lo que hizo fue acelerar el paso de la gestión del talento humano. Y él dice que las personas que están dentro de la organización deben ser personas ágiles, que se adapten a los cambios que tienen las organizaciones. Incluso hace poco este señor Andrés Oppenheimer sacó un libro que se llama Cómo salir del pozo, cómo están haciendo los estados, las organizaciones, las personas. Y se habla de la felicidad entre las organizaciones. En la medida en que yo garantice un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, donde las personas se sientan felices, van a colaborar con todo esto, lo que es la cultura dentro de la organización. Ese era mi pequeño aporte que quería hacer esta noche. Gracias. Gracias, César. Y súper de acuerdo contigo. Te agradezco mucho el aporte. Bueno, Elda, vamos a ir viendo algunas preguntitas. Fíjate, Claro. Alfonso nos dice, ¿qué tiempo se requiere para hacer esas evaluaciones de la cultura de inocuidad? ¿Qué tiempo? ¿En Mira, cuánto tiempo? Como tal, no hay, te voy a decir en mi experiencia que hicimos. La evaluación se hizo al inicio de como dar el go, vamos a empezar con el tema de la cultura. Entonces, se tomó un cuestionario, se escogieron muy bien las preguntas y se lanza este cuestionario, pues ahora sí que a los representantes
de los diferentes departamentos y diferentes áreas. Número 1. Número 2, en mi caso, cuando lo hicimos, nos tomamos 6 meses del primer cuestionario al segundo cuestionario para ver qué tanto había cambiado la cultura. En medio, a los 3 meses, hicimos como que elegimos las preguntas más representativas o las que más nos preocupaban para ver, ¿ha cambiado la percepción, las prácticas, los comportamientos? Y nos dábamos cuenta si íbamos bien o teníamos que reguiar algo. Te debo la fuente, pero leí en una de las muchas fuentes de cultura que para implementar una cultura positiva desde ceros, te podías llevar de 12 meses a 18 meses. Entonces, también esto va a depender mucho de qué tanto le urge a tu organización y de ese empeño que ponga todo el equipo, porque toda la organización, en cambiar o modelar sus comportamientos. Muy bien, ya tenemos un tiempo que tampoco es corto. Sí. Julio nos dice, ¿tienes experiencia en empresas familiares, de sus empresas maduras, sobre esa parte de la cultura de inocuidad? Te voy a decir, y le contaba a Julio hace como una semana, me acabo de cambiar a una compañía que es una empresa, no es familiar, es una empresa no tan madura. Y ahorita estoy enfrentando retos un poquito más complejos. Entonces, de pronto aquí es cambiar ciertas otras partes de la cultura a las que no me había enfrentado y eso me está ayudando a buscar cómo hacerle. Fíjate que hace unos años me tocó una empresa familiar y aquí no puedo decir que es diferente, pero sí puedo decir que esa influencia sobre la misión, la visión, los valores y ese compromiso de la dirección, tienes que abordarlo desde la educación, desde el entrenamiento, pero también desde la ejecución, porque de pronto, no sé si en tu experiencia, Julio, pero la mía ha sido de que son muy estomacales y toman decisiones y espérame, tenemos que pensar como una organización mucho más formal que tu compañía, ¿no? Entonces también esa parte de influenciar y educar a la dirección nos toca hacer a los que lideramos estos cambios culturales. Al menos te puedo decir en mi experiencia lo que me tocó hacer y de pronto pues ayuda y armarte de paciencia va a ayudar mucho a que no te desesperes y que ese director o esas personas que están a la cabeza las puedas guiar, porque tú ya tienes de gana la experiencia que ellos lamentablemente no. Muy bien. Otro punto que nos dice Yamila es, cuando tú hablas de entorno como un elemento del comportamiento, estamos hablando de comportamiento humano, refieres de recursos, condiciones que tenemos que desarrollar a este entorno. Sí, el entorno es lo que rodea a ese ser humano al estar, ahora sí que, tomando ciertas acciones. Lo acaba de decir también César en hace un momento. Si tú llegas a un entorno donde siempre te hablan a gritos y te piden las cosas sin pedir siquiera, oye, por favor, pues empiezas a tener esa resistencia o ese, no lo quiero hacer, no me gusta estar aquí. Entonces, tienes que crear un entorno psicológico, pero también de recursos físicos para que se logre la cultura. Tienes que dar las herramientas, tienes que dar los elementos del personal y también tienes que buscar ese lugar seguro para que la cultura se dé. Por ejemplo, hay culturas donde cada vez que alguien levanta la mano para decir, estuvo mal eso, lo sancionan. Entonces, ese no es un entorno seguro. La gente que hace aprende es condicionamiento operante. ¿Qué hacen? Me aprendo a No callar, habla. Uh-huh. me aprendo a callar. Entonces, cuando hablo del entorno, es en un entorno seguro social, físico y psicológico. Muy bien. Angélica nos dice, si no hay conciencia desde las altas direcciones, todo le va a parecer costoso, hasta el tiempo de parar a hacer una charla. O sea, esta parte importante de esa concientización de la alta dirección, como nos dice, compartir valores, marcar todo que sea la alta dirección. Laura también nos dice que se ha mencionado la cultura positiva que ha existido en las organizaciones, esto sobre todo en las que están mal estructuradas, más eso no ocurría
con empresas más pequeñas o reactivas. La implementación entonces de la cultura de inocuidad surge como una necesidad de tenerlo como algo necesario y obligatorio. ¿Qué piensas tú? Necesario y obligatorio. Mira, yo lo veo de esta manera. Y te voy a compartir mi experiencia de hoy día. Yo necesito en algún momento tener mi certificación FSC 22000 en la compañía donde estoy. Sin embargo, uno de las limitantes para llegar ahí para mí es necesario cambiar la cultura. ¿Por qué necesario? No porque yo quiera la certificación FSC 22000, sino porque no va a permear ni voy a mantener ninguna certificación si esa conciencia y ese comportamiento hacia la inocuidad no es suficiente para los retos que queremos alcanzar. Y ejemplos sencillos, ¿no? De pronto me ha sucedido que se dejan las puertas abiertas del almacén y de pronto, ¡oh, sorpresa! ¿Por qué tenemos una plaga? Creo que es muy simple de saber, ¿no? Entonces yo lo decía, ese tipo de comportamientos ¿por qué la dejan abierta? Es muy difícil darle un push y que se cierre, o porque no tienen la conciencia, o porque nunca nadie les ha dicho, hey, por ahí se mete una plaga. Entonces, para mí, y hasta mi experiencia, para mí es necesario. Obligatorio, no, si tú buscas obligar, ya no estás influenciando. La cultura debe ser desde el corazón. Estás tocando corazones, estás tocando a qué cosas le importan a las personas que construyen una cultura. Si los obligas, ya no estás tocando corazones, ya estás tocando algo diferente, pero los corazones no. Es importante ese de conectarnos con nuestros trabajadores, con la alta dirección, con las partes interesadas. Eso creo que está allí el secreto. Laura te dice, fíjate, yo he observado que ayuda a concientizar a los colaboradores es mostrando la aplicación que tiene todas las capacitaciones y pláticas que damos en planta a su vida diaria, o sea, que la llevemos a su vida diaria. ¿Qué piensas? Me parece también muy útil, sobre todo porque haces esa conexión esto no nomás me sirve para el trabajo, esto me va a servir para que lo comparta con mi familia, para que cuide a los míos, para que cuide, no sé, a mis papás, a mi familia, a mi esposo, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece una muy buena manera, es una manera de conectar. Y cuando tú haces esa conexión con las cosas que importan, tienes mucha más pues vas a tener mucho mejor factor de éxito para que se lo lleven a largo plazo. Entonces, de Claro que eso acuerdo. es importante. César nos hablaba de que estamos gestionando talento. Y Erika, de que algo que es importante, porque muchas veces, Elda, nosotros le pedimos a las demás personas que cambien y nosotros no queremos cambiar. Hay un refrán que dice que mono no ve su rabo. Entonces, muchas veces lo que nos está diciendo Erika es ser congruente de lo que se impartimos y lo que hacemos. Porque muchas veces tenemos que sentarnos, ella no sé si te ha pasado, a pensar ¿qué estoy haciendo? Yo soy congruente con lo que yo digo, porque muchas veces decimos hagan, 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 y hay momentos en el cual tenemos que analizar porque a nosotros también nos ven, y si no hay congruencia, tampoco va a funcionar. ¿Has vivido Correcto. esta experiencia, Elda? Sí, sí, y tenemos que pensar, digo, yo he sido gerente de calidad pues, por mucho tiempo en diferentes organizaciones. Y una de las cosas que tenemos que pensar es y todos, no nada más el gerente de calidad, estamos en una vitrina. Una vitrina, no sé si aplique para toda Latinoamérica, pero es un lugar a través del cual puedes ver mediante un cristal. Entonces, todo el mundo está evaluando y está verificando qué haces, cómo reaccionas ante las cosas, cuándo te equivocas. Entonces, yo les puedo decir que algo que a mí me funciona es, yo no voy a dejar de ser vulnerable.
también me equivoco, soy tan humano como cualquiera y me voy a equivocar, pero yo creo que una de las cosas importantes es cuando me equivoco es decir, sí, lo siento, me equivoqué. Y a decirlo abiertamente. Y si he tomado una mala decisión que ha afectado a alguien, también ofrecer disculpas. Y también se vale rectificar y encabezar el cambio o encabezar la mejora. Cuando yo he tenido errores, me he buscado comprometer con, me equivoqué, pues ahora encabezaré la mejora, porque también mandas un mensaje. Y el mensaje es, aprendo de mis errores y quiero que todas las personas que dependen de mí aprendan de sus errores. Entonces, sí lo he hecho, sí me ha pasado y no me dejo de mostrar vulnerable y de buscar aprender y difundir para que no nadie más se equivoque con eso. Y ya nos pregunta, una consulta, ¿qué metodología es recomendable para esas necesidades y expectativas de las partes interesadas y de estas acciones para abordar riesgos y oportunidades? Pero me imagino que en el marco de la cultura, de la organización, pues estamos hablando de las cuestiones internas. Sí, te lo tengo que decir, no la sé, no podría, me encantaría recomendar una específica. O sea, se pueden hacer análisis FODA y para conocer a tus partes interesadas, pero de pronto también hacer un benchmark, pero no, yo no tendría una preferida. Lo que sí sé es que, pues, obviamente tengo que tenerlas bien mapeadas y buscar cómo entender qué es lo que también quieren y les interesa, ¿no? Hay veces que te lo dicen de alguna manera como tu parte interesada, pues tu cliente a través de una especificación, pero hay otras que no es tan claro. Entonces, buscar ese mecanismo de comunicación creo que sería fundamental, pero si sé una, prometo hacértela saber. Exacto. Y lo hacemos en los grupos de WhatsApp, en nuestros grupos de LinkedIn, de Instagram, que nos están preguntando, porque ella también es muy activa en esos medios de comunicación. Jesús Taborda de Venezuela nos dice, fíjate, Hilda, en la lámina de la cultura de calidad versus los costos, faltan los costos imponderables como los gastos de imágenes, entre otros. Acuérdate lo que sucedió con la empresa Jack in the Box y el tema del E. coli. Nunca se recuperó. La ciencia que también eso va a ser importante de la imagen. Y muchas veces allí está el corazoncito de la alta dirección que tenemos que hacerles que quiera esas cuestiones, que sepan que si no lo cuidamos puede haber problemas y se materializa el riesgo. Sí, correcto. Y se puede considerar como parte de los costos de garantía, si no estoy mal. Sin embargo, también pues, es un hecho que pues hay presupuestos y seguros que no los cubren ni los costos de garantía, ¿no? Entonces, también es por eso importante cuidar esta reputación. Jack in the Box ya desapareció, ¿no? No hubo un costo ni ningún seguro que pudiera ayudarle a salir adelante después de lo que pasó con las hamburguesas. Entonces, sí, de acuerdo y gracias por comentarlo. Bueno, en las últimas tres las voy a recopilar en una sola de cómo has logrado conectar. Acuérdate que esta es la palabra clave, conectarlo, porque todas las personas no son iguales y tengo que saber cómo lo voy a hacer. En las empresas familiares, en el ámbito de que el trabajador se sienta cubierto con las necesidades. Y Martín nos dice, esos reconocimientos, esas palmaditas que de repente a uno les gusta y a otros no, porque si son personas que no son estéticas, no les gusta que le toquen. O sea, entonces, eso es importante lo que tú nos has dicho. Entonces, ese popurrí de mezcla que tenemos para nosotros poder darle sazón o vida en esa cultura de la empresa, ¿qué nos recomendaría? Mira, una de las, considero ventajas que tenemos muchos de los que nos dedicamos a esto de calidad y inocuidad es que somos observadores y somos analíticos. Saquemos provecho de eso. Yo una de las cosas cómo busco conectar es, primero analizo y observo
Y hay veces que te das cuenta hasta qué colores les gusta más a las personas, qué les gusta comer y qué no. Cuáles son sus preferencias en términos de, a lo mejor le gusta fumar, a lo mejor le gusta tomar el jugo de naranja, no lo sé. Pequeños detalles pueden hacer la diferencia para conectar. Llegarte a sentar al comedor y solo y le digas, hola, buenas tardes, ¿en qué área estás? Y se abren. O como incluso interesarte genuinamente en la persona. Ojo, no quiero decir que ahora te haces amigos de todos, no te puedes hacer amigo de todos y no porque seas un selectivo, sino porque no vas a tener tiempo para lograrlo. Pero si te interesas o buscas ese interés en la persona y buscas ver cuáles son esas áreas en común que puedes tener interés. Yo he llegado a conectar con gente que es, oye, yo tengo una hija, yo también. Oye, yo trabajé, no sé, en Kellogg, yo también. O sea, Yo tengo un bien, perrito. ajá, yo también. Tengo un Y cosas perrito. como esa conectan y puedes empezar a hacer esos vínculos con las personas. Y al otro día lo ves, te lo encuentras en el comedor, en el pasillo. Oye, ¿cómo está tu perrito? ¿Cómo está tu hija? Y cuando ya vas a la línea y hay un problema, ya te reconoce, ya sabe quién eres, ya, es la del perrito. Pero lo Y siente, importante que quiero que ajá, escuches es que seamos sinceros. No claro, colocarnos una máscara y decir, voy a colocarme la máscara para que la claro, gente me vea, porque nuestro público nos ve. Tenemos que ser sinceros, de Elda. acuerdo. O sea que es importante la sinceridad y es la forma de ser. Cada uno es su forma de ser y para trabajar y activar esa parte de la cultura, ¿cómo nos cerraría esta charla? Mira, uno de los fundamentales va a ser entender, ayudarle a comprender cuál es el compromiso a esa dirección. Si esa dirección comprende cómo va a difundir el compromiso a lo largo y lo ancho de su organización y tú puedes lograr influenciar, vas a lograr tener una cultura de inocuidad positiva exitosa. Sí te va a llevar tu tiempo, pero vas a lograrlo. Entonces, también lo acabamos de decir, esa conexión genuina, ese interés, esa escucha de qué requiere esa dirección, te va a ayudar a ir caminando sobre un terreno un poquito menos complejo cuando estás tratando de implementar o modelar una cultura. Entonces, siempre busca, y no por quedar bien, sino porque tienes un interés genuino en la inocuidad y en la calidad, que vas a buscar qué requiere el director y lo vas a ir guiando. Gánate su confianza, habla con su mismo lenguaje, háblale de números, porque sí, alguien decía hace un ratito, es que cuesta y quien no está consciente no lo va a saber. Enséñale, compárale los costos. Esto costó hacer un retiro y esto habría costado si hubieras invertido en el equipo para analizar. Cuando empiezas a hablar de esas cosas, o sabes que la ganancia hubiera sido mayor, el profit hubiera sido mejor si hubieras invertido en esto, empiezas a ganarte esa confianza y empiezan a decir, ok, te empiezan a escuchar. Es O cuando la importante. misma gente de la operación te busca, porque ya saben que estás buscando aportar y apoyar, se vuelve también una parte fundamental en ese éxito de implementar una cultura del enojo. Entonces, yo cierro con esto. Bueno, La Merle, dirección es clave. antes que cierre, Merle nos dice un punto importante: diagnosticar aspectos personales, apoyar vínculos con el entorno, por ejemplo, casos de personal operativo que no viven en condiciones sanitarias idóneas, hay que trabajarlo con aprendizaje y no discriminar. Eso es importante, el Sí, diagnosticar. Bueno, correcto. en nombre de KM Consulting y de KM Consultores, le damos las gracias a nuestra expositora Elda, que nos apoya en estos procesos de la cultura. Y Y bueno, Norqui, ya la vi, ajá, apareció. Aquí ya, estoy. ya llegó por ahí. Uh-huh. Norqui, cierra. No, bueno, nada, pues agradecida a Elda por excelente disertación. Como siempre, Elda es excelentemente activa por allí en el grupo, siempre estamos contando allí con sus aportes. Y bueno, por aquí hay unos cuantos también, Martín, Julio, y por allí han ingresado el día de hoy más personas y bueno, seguimos creciendo en esta comunidad de inocuidad alimentaria. Entonces será uno de tantos que sigamos compartiendo. Gracias, Elda, gracias a todos, de verdad,
por su participación, por estar Gracias, aquí muy bueno, siempre muy bueno. Gracias. Gracias. presente en estos eventos. Bueno, Saludos, nos Elda. vemos, Gracias. seguimos en otra Hasta luego, oportunidad. chao, Hasta chao. luego. Chao. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao, Elda, felicitaciones. Chao. Gracias, César. Muy amable. Gracias. Chao.